Capítulo 341. Historia de los 9 reinos, estudiante superdotado. ¿Es eso? ¿Ela? Luke recordó la figura esbelta que vio cuando abrió el inframundo antes y estaba un poco inseguro. Fue solo una mirada rápida y no vio demasiado. La esbelta figura de la capa verde finalmente pareció mirar hacia atrás. La niebla, el frío. Debería ser el inframundo, él. Luke reflexionó por un momento y obtuvo la respuesta. El dios de la muerte de Asgard era Ela, la hija mayor de Odín. La otra parte fue encarcelada en él, esperando el Ragnarok. Casi todas las crisis en Asgard podrían resumirse como disputas familiares. No era más que el hermano menor celoso del hermano mayor, el padre prefiriendo al hermano mayor, la hermana despreciando a sus hermanos menores. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Los dioses de la muerte de diferentes linajes divinos tienen autoridad similar y por lo tanto tienen una conexión sutil. Luke dejó a un lado sus pensamientos y dejó de pensar en ellos. Si tuviera una oportunidad en el futuro, debería ir a Asgard. En comparación con Loki y Thor, sentía que había más espacio para la cooperación entre él y Ela. Ambos eran dioses de la muerte. Deberían llevarse bien, más o menos. Soy el hechicero supremo. No perderé la confianza frente a Odín. Luke creía que en términos de fuerza, ya estaba calificado para competir con el rey de los dioses y Asgard no lo trataría como un mortal insignificante. Como representante de la tierra y del hechicero supremo, su estatus no era mucho peor que el de Odín. Los asgardianos son notoriamente malos comunicándose en los 9 reinos. Luke pensó en la información que había leído en la biblioteca de Camartag, que los chicos que vivían en el palacio no eran muy hospitalarios. Sin mencionar la apariencia tonta de Thor, tenía una percepción equivocada de Asgard. Se pensaba que la gente allí era amable y apasionada por naturaleza. Como la gente sabe, cuando los 3 guerreros de Asgard y Sif vinieron a la Tierra en busca de Thor, comentaron directamente que Midgard era un lugar pobre y apartado. Trataban a la gente de la Tierra de la misma manera que los señores nobles trataban a los plebeyos. Orgulloso, condescendiente y autoritario. Además, el propio Asgard se construyó sobre la base de la guerra y la brutalidad. Los Aesir y los Vanir eran incompatibles y se odiaban desde hacía mucho tiempo. Asgard no surgió hasta que se alcanzó la paz y se resolvieron las hostilidades. Más tarde, Asgard, que estaba unificada internamente, tuvo la ambición de competir por el trono de los 9 reinos. Desafiaron al gobernante de la época, la raza más poderosa de los 9 reinos, los elfos oscuros. A pesar de estar en los tramos superiores de la historia, desde la perspectiva de este último, esta fue una batalla por la justicia, una gran victoria, que evitó que los 9 reinos se hundieran en la oscuridad. Pero el padre de Odín, el antiguo rey de los dioses que llevó a Asgard a la gloria, estaba motivado por la idea de competir por el trono de poder en los 9 reinos. Más tarde, los gigantes helados de Jotunheim desafiaron a Asgard, pero fue solo una repetición histórica de la lucha por el poder. El retador fue reemplazado por otra persona. En resumen, Asgard era una raza guerrera que veneraba la fuerza, expandió su territorio a través de la guerra y finalmente gobernó los 9 reinos. Sería demasiado ingenuo tener fantasías maravillosas sobre ellos. El propio Luke no descartó la posibilidad de un futuro conflicto con Asgard. Según su personaje, encontrarse con ese tipo de imbécil condescendiente y despreciativo siempre provocaría más problemas. Este es el final de la discusión sobre las momias y los dioses egipcios de la muerte. El cetro del faraón que Luke sostenía desapareció lentamente mientras arrojaba a Manet al inframundo para trabajar gratis. La densa luz negra en sus ojos, que era aterradora, también se disipó silenciosamente. El Dr. Henry, que no respiraba bien, finalmente dio un suspiro de alivio y ya no sintió la presión. Tengo una sugerencia un tanto prematura sobre Prodigium. Pensando en el mundo exterior, Luke habló en tono negociador. Shield tiene una división similar y se comunicará y cooperará con el Congreso Mágico en el futuro. Si el Dr. Jekyll y la gente detrás de usted no tienen objeciones, pueden considerar unirse a ellos. La sonrisa en el rostro del Dr. Henry era un poco rígida. Sonó como una negociación, pero después de una cuidadosa consideración, Prodigium no tenía las calificaciones para negarse. No pienses demasiado. Es solo una sugerencia y una consulta amistosa. Luke le dio una palmada en el hombro al otro y lo consoló.
Estaba un poco interesado en la información sobre los monstruos y las misteriosas colecciones almacenadas en Prodigium. Al menos, los 2 libros secretos de la momia. Mundo. El libro negro de los muertos y el libro dorado de Amon-Ra, fueron de gran utilidad. Como el recién nombrado dios de la muerte, Luke estaba tratando de perfeccionar su inframundo. Sin embargo, la actitud amistosa solo tuvo el efecto contrario. El Dr. Henry pensó que Superman podría incluso manejar al dios egipcio de la muerte, Set, y por eso Prodigium, al igual que la momia de la princesa Amanet, fue más dócil que la mascota del Dr. Henry, frente a Luke. No pudo evitar entrar en pánico aún más. General, señor, no entendió bien. El Dr. Henry, que tenía la autoridad para tomar la decisión, se aclaró la garganta unos minutos más tarde y dijo: estaba pensando en trasladar la sede de Londres a Nueva York o Washington, D.C. De esta manera podremos acercarnos a usted, general. Disfrutar de la luz de la justicia, el faro de luz de la humanidad. Silbido. Luke hizo una pausa, un poco sorprendido. No esperaba que un tipo con los ojos muy abiertos y un aspecto tan decente como el Dr. Henry fuera capaz de decir algo tan halagador sin ningún sentido de decencia. No es necesario, Dr. Jekyll. Luke dijo con una cara seria. No me gusta obligar a la gente. El Dr. Henry negó con la cabeza una y otra vez. Estaba decidido a enviar a Prodigium a Shield con una actitud firme. Después de los vaivenes entre las 2 partes y el deseo de tira y afloja, finalmente se alcanzó un consenso. Digo, Dr. Jekyll, ¿es usted francés? Luke miró la mirada ansiosa del otro lado y preguntó con curiosidad. De acuerdo con el proceso habitual, no debería ser Luke quien lo presione varias veces y atraiga y obligue al Dr. Henry a lograr que acepte. ¿Por qué Prodigium cayó por sí solo antes de comenzar? Nací en Inglaterra y soy escocés. El Dr. Henry no entendió lo que quería decir y respondió seriamente. Dado que el Dr. Jekyll está de acuerdo, Prodigium será una subagencia de Shield en el futuro. Luke frunció levemente el ceño, como si recordara algo, y añadió. Por cierto, Shield es una organización internacional reconocida por el Consejo de Seguridad Mundial y no pertenece a ningún país. Nuestro objetivo es luchar por el bien común y el destino de la humanidad. Al principio, el Dr. Henry estaba desconcertado, pero después de considerarlo detenidamente, entendió. Esto implicaba que los recursos y la energía de Prodigium solo pertenecían a Shield y no tendrían nada que ver con el gobierno federal. Los ojos del Dr. Henry brillaron. A un individuo que era fuerte por sí mismo y no necesitaba depender del apoyo de otros no le gustaría tener restricciones. Con la fuerza de Superman, no había absolutamente ninguna necesidad de obedecer a la Casa Blanca. Por el contrario, el presidente debería preocuparse por si algún día podría surgir un gobierno político de Superman, dejándolo a él y al Congreso en el limbo. Por tanto, parecía razonable que Superman se centrara en sí mismo e ignorara la existencia de la Casa Blanca. El general tiene una mentalidad amplia y es tolerante con el mundo. El Dr. Henry lo halagó y le dio una palmada en la espalda. Luke sonrió y lo ignoró. La figura erguida se levantó del suelo y se disparó hacia el cielo. Medio mes después, Luke se levantó del apacible valle. Mirar el dormitorio donde quedaron las marcas de batalla, la ropa volando por todas partes, desde la puerta hasta la cama, demostró cuán intensa era la situación. No podemos seguir disfrutando de cosas como esta. Luke reflexionó sobre sí mismo. Solo ocasionalmente podía detenerse en el camino, pero nunca podía dejar de avanzar. Después de que terminó de lidiar con las momias egipcias y el Prodigium, parte del incidente. Al poco tiempo apareció en la Casa Blanca y asistió a una reunión secreta. Los contenidos eran estrictamente confidenciales y no debían difundirse al mundo exterior. Después de todo, al presidente le lavaron el cerebro y el gobierno casi se convirtió en una herramienta personal para algunas personas. Se temía que una historia así provocaría una fuerte protesta pública y despertaría la desconfianza pública hacia el gobierno federal. Aunque dentro de muchos años, hubo un presidente que logró la asombrosa hazaña de regresar a la Tierra desde la Luna. E hizo precisamente eso. En cuanto a Khan el Conquistador y Mr. Sinister, ambos se convirtieron pasivamente en los máximos líderes de Hydra. Comparado con un hombre del futuro, mutantes. Tenía más identidad.
Luke encontró que Hydra era más convincente y más fácil de entender para la gente. De todos modos, esos tipos siempre habían sido muy profesionales al asumir la culpa. Nadie cuestionó la verdad. Que Lucas dijo. Por un lado, tenía pruebas suficientes. Por otra parte, la veracidad no era importante. Después de este incidente, el presidente seguramente sería parcialmente responsable. O abandonar la Casa Blanca con dignidad o ser acusado y atacado. En realidad, esto fue algo bueno para muchas personas. Por ejemplo, otros partidos o políticos que estaban interesados en las elecciones generales. En opinión de Luke, estos eran solo juegos aburridos y no estaba interesado en prestarles atención. Independientemente de a quién representara el presidente en el cargo, su actitud hacia Shield y Superman no cambiaría mucho. El verdadero trabajo que mantenía ocupado a Luke era la finalización de la Academia Mutante. Como miembro honorario de la Junta, acababa de enterarse de que la escuela había dado la bienvenida a un estudiante talentoso con un potencial increíble. Su nombre era Carlos Francisco Javier. Capítulo 342. Infancia desafortunada, escuela para superdotados. Luke impulsó el establecimiento de la Academia Mutante y finalmente finalizó el plan y aprobó el proyecto de ley del Congreso. Era diferente a la escuela privada del profesor Calvo del futuro. Era una institución educativa que no necesitaba certificación, no necesitaba calificación ni aprobación federal y no podía ser prohibida en ningún momento ni multada severamente. Esta institución pertenecía a Shield. Tenía un cuerpo docente sólido, una amplia gama de certificaciones, una hermosa directora y un fideicomisario honorario, Superman. Si realmente abrieran la inscripción a cualquiera, el umbral se reduciría según la cantidad de personas que ingresaran. Si no fuera por el hecho de que la escuela solo aceptaba mutantes, la élite rica y famosa de la clase alta probablemente enviaría a sus propios hijos a la escuela. Después de graduarse, sin importar en negocios o política, serían considerados estudiantes enseñados por Superman. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Superman no asistía a ninguna clase y era solo un administrador honorario? No importaba, siempre y cuando hubiera una conexión con él. Era como esa gran cantidad de personas que iban a escuelas prestigiosas en busca de la placa de oro. No se trata de estudiar bien y mejorar cada día. La comunicación interpersonal, así como un currículum personal brillante, era su verdadero propósito. Y ser de una escuela prestigiosa, o ir a la misma escuela que una celebridad, siempre haría que otras personas mostraran un poco más de respeto. En la política estadounidense ya existía la camarilla de Harvard. Y camarilla de Yale. La Corte Suprema tenía 9 jueces de alto nivel, todos ellos provenientes de las facultades de Derecho de Harvard y Yale. Mucha gente dice que no es necesario graduarse de una escuela prestigiosa para ser presidente, pero si quieres ser juez supremo, tienes que ser de Columbia y Northwestern, no de Harvard o Yale. De todos modos, Superman se propuso montar una academia de mutantes, lo que llamó mucho la atención. En ese caso, el joven Charles debería ser el mejor de su clase. Luke se reclinó en el asiento trasero de la limusina y cerró el archivo que la Reina Blanca había compilado y entregado. Están de camino a Long Island, en Manhattan, donde se encontraba la recientemente construida Academia Mutante. La dirección original era una bodega privada. Posteriormente, por mala gestión, quebró. Shield lo adquirió a un precio muy bajo y lo transformó en un campus moderno todo en uno. La Academia Mutante estaba cerca de la propiedad de Howard Stark y era considerada una vecina. En el futuro, si no tuviera nada que hacer, aún podría visitar la casa de al lado. La capacidad mental siempre ha sido rara. El hecho de que Charles haya podido despertar su talento y dominar sus habilidades a una edad tan temprana lo convierte en un genio poco común. La Reina Blanca se levantó el pelo detrás de las orejas y susurró. La mayoría de las habilidades naturales de los mutantes se despiertan en la adolescencia. Las emociones intensas y el rápido crecimiento podrían activar fácilmente el gen X en su cuerpo. Si alguien pudiera despertar sus habilidades a una edad temprana, su fuerza no sería tan mala. Solo unas pocas personas, el profesor Décimo, Magneto, el Fénix Jean Grey, el hijo de Mr. Fantástico, Franklin. Todos ellos son potencias. Lo peor fue una potencia de nivel alfa. Por cierto, tiene una hermana menor, llamada Raven, que también es mutante. La Reina Blanca pareció recordar algo y añadió.
Ella puede cambiar su propia estructura celular y tisular. En pocas palabras, puede transformarse y adoptar la apariencia de cualquier persona, incluso cosas sutiles como iris y huellas dactilares. Luke levantó una ceja. El futuro profesor décimo y Mystique se habían convertido en sus alumnos. Los pocos líderes de los mutantes, solo Magneto, no habían aparecido. Hablando de eso, siempre pensó que el profesor décimo era alguien con un rol protagónico, heredado de sus padres. Riqueza a una edad temprana y adoptó una hermana que no era pariente de sangre. Ambos padres murieron, él se quedó con el auto y la casa, tenía una hermosa hermana y una mejor amiga que compartían afecto y aversión el uno por el otro. Él es más protagonista que yo. Leí que el joven Charles nació en una familia adinerada en Nueva York, y su padre Brian Javier era un científico, que luego se unió a la comunidad empresarial y se hizo rico. Luke se tranquilizó y preguntó: ¿cómo podría aceptar que su hijo sea un mutante o, para decirlo de otra manera, cómo podría aceptar que su hijo esté matriculado en una escuela para mutantes? Semejante enfoque, para utilizar una analogía inapropiada, equivalía a que una élite enviara a su hijo a una escuela en los barrios marginales. No había duda de que soportarían miradas y críticas extrañas. Aunque en el frente legislativo, Luke ya había comenzado a presionar en secreto para la aprobación e implementación de una ley de registro de mutantes y estaba listo para cambiar la percepción pública. Esto no era algo que pudiera cambiarse y lograrse de la noche a la mañana. Tomó tiempo aceptar. Hice una visita y conocí a los padres de Charles. White estaba estudiando mucho sobre cómo ser un director calificado. Desde que se escapó de casa, no había tenido una ocupación ni una carrera adecuada. Después de unirse al Elfire Club, gritaba consignas con Sebastian Shaw todos los días para lavar el cerebro de sus compatriotas. No daba a la gente ningún sentimiento de satisfacción ni de identidad propia. La Reina Blanca estaba agradecida con Luke por dejarle la dirección de la Academia Mutante. Esa noche, cuando ella se sentó allí y sacudió su cintura, sus movimientos eran mucho más vigorosos. Los padres de Charles tenían una mentalidad más abierta y aceptaron muy pronto el estatus mutante de su hijo. White se sacudió la imagen vergonzosa en su mente y continuó diciendo: ese niño es mucho más maduro y tranquilo que sus compañeros. Tiene sus propias ideas y es muy inteligente. La decisión de adoptar a Raven también fue una decisión que tomaron sus padres después de que él los convenciera. Él personalmente cree que una academia mutante es más apropiada que una escuela secundaria privada ordinaria o una escuela de élite. Luke asintió con la cabeza. Un psíquico como Charles podría escuchar sus corazones y leer sus pensamientos. Le resultaba demasiado fácil guiar el comportamiento de los demás. Es más, se había estado comportando como el niño perfecto, estudiando mucho y escuchando en silencio. Todas las institutrices encargadas de educar al joven Charles habían expresado el mismo sentimiento. Esto fue un verdadero prodigio, un genio. Con orígenes familiares y experiencias infantiles muy diferentes, no es de extrañar que esas dos personas tomen caminos opuestos en el futuro. Luke recordó el expediente personal que acababa de leer y soltó una risita. Nacido en una familia adinerada de Nueva York, el joven Charles fue un niño afortunado que creció con una cuchara de plata. Al vivir en una mansión parecida a un castillo en Westchester, tenía sirvientes que se ocupaban de su vida diaria. Y su futuro mejor amigo y socio, Magneto, Eric Lenser. Sin embargo, debido a su identidad judía, su familia fue perseguida, fue internado en un campo de concentración y sintió la crueldad de la guerra. Había un dicho: la gente desafortunada pasa su vida curando su infancia, y la gente afortunada pasa su vida curándose su infancia. Los dos líderes de los mutantes, el profesor décimo y Magneto, no podrían ser más apropiados para esto. Magneto, que vio morir a su madre delante de él, vio y experimentó todas las cosas terribles de la Tierra, como la persecución racial y las matanzas. Naturalmente, le resultaba difícil comprender el pacifismo y el conservadurismo de Carlos, por lo que consideraba que tal comportamiento era cobardía y debilidad. Sin embargo, Charles, que tenía una familia feliz y una vida feliz, solo podía simpatizar con la miserable infancia de Magneto, pero no podía sentirla. Tal concepto llevó a la división de los mutantes y al enfrentamiento entre los dos bandos. ¿Cuántos estudiantes habéis aceptado este año? Luke habló sobre el negocio principal.
comenzó a construir una academia. Además de querer darles a los mutantes un lugar donde vivir, también estaba teniendo en cuenta los rápidos cambios en el futuro. Superhéroes, razas alienígenas, organizaciones malvadas, crisis cósmica. Estos fueron los temas eternos en el universo Marvel. Por lo tanto, no había nada de malo en tomar la iniciativa y preparar las cosas primero. El número total de candidatos elegibles es 31. White sonrió un poco impotente. Por un lado, muchas familias todavía tenían ideas conservadoras sobre los mutantes. Por otro lado, alrededor del 30% de los mutantes tenían defectos genéticos importantes. O su apariencia era demasiado diferente a la de la gente común o su habilidad era incontrolable. No eran elegibles para la inscripción y, como máximo, fueron remitidos a instituciones médicas. Nada mal. Habrá más y más en el futuro. Lucas quedó muy satisfecho. En su opinión, esta ola de inscripción atrajo a la puerta al futuro profesor décimo y Mystique. Fue bastante exitoso. Equivalía a dibujar 10 veces seguidas y adquirir 2 cartas doradas legendarias. Aquí estamos. Se abrieron 2 puertas de hierro y la limusina entró lentamente en una gran propiedad privada. En la placa de la puerta estaban las palabras Escuela de Cavill para jóvenes superdotados. Ese es el nombre oficial de la escuela. Capítulo 343. La directora, hermana molesta. Cuando el coche entró en la academia, lo primero que vio la gente fue una enorme estatua de bronce. La capa parecía ondeando en un arco. La cabeza estaba levantada, mostrando una mirada decidida. Era como si la luz de la justicia brillara sobre su cuerpo. Con fundición de cobre puro, se delinearon las líneas musculares, lo que interpretó plenamente la fuerte sensación de fuerza. Era Superman. ¿Tenías que conseguirlo? ¿Esta cosa? Luke salió del auto y encontró su estatua parada en el lugar más visible de la academia, sintiéndose un poco incómodo. Hablando francamente, no soy un gran partidario de crear una secta. Siempre había creído firmemente que si no fuera por los puntos de reputación, sería un hombre modesto, de perfil bajo y sin vanidad. Convertirse en ídolo era asunto del Capitán América. La Reina Blanca sonrió y explicó: le pedí especialmente a alguien que construyera esta estatua de bronce. Eres el símbolo de la academia y la garantía para los mutantes. Sabía muy bien que el público los iba reconociendo poco a poco y que no se ganaban este trato por sí solos. Fue Luke quien lo empujó detrás de escena, lo que llevó a la situación actual. Superman, Shield, la influencia de estas 2 montañas iba en aumento. No importaba quién quisiera escalar la pirámide del poder, era imposible ignorar su existencia. La Casa Blanca estaba ocupada con las próximas elecciones generales, esperando un nuevo propietario. Eisenhower y Kennedy Jr. cortejaban activamente a Superman. Además de los departamentos del Ejército y la Marina, al Pentágono se le ocurrió gradualmente el nicho del departamento de Superman. La mayoría de sus miembros procedían de varios departamentos de inteligencia. Después de todo, el número de agentes de S.H.I.E.L.D. se había ido ampliando. La CIA y el FBI estaban casi agotados. Solo que esta vez, aunque Hoover se sentía agraviado y amargado, tenía miedo de decir algo al respecto. Esta vez, era diferente al pasado, y provocar a Superman equivalía de buscar la muerte en este momento. Bueno, llévame a conocer a tus talentosos estudiantes. Luke asintió, reconociendo la existencia de la estatua de bronce de Superman. Es mejor ponerlo aquí que en un museo. No quería verse obligado en el futuro por el Ministerio de Defensa a impartir educación ideológica a los jóvenes. El vídeo de educación patriótica del Capitán América. Fue simplemente una ejecución pública. La base de una gran escuela no son solo los profesores y el cuerpo docente, sino también la reputación que hace que los estudiantes se sientan orgullosos y llenos de orgullo. Superman es sin duda el candidato más adecuado. La Reina Blanca sonrió triunfalmente y se adelantó para abrir el camino. Aunque Luke no era un mutante, mostró una actitud suficientemente amistosa. Podría ser un símbolo de la academia para superdotados. La gente en el Congreso no me engañó. La distribución y el diseño arquitectónico son buenos. Luke caminó por la orilla del lago hacia el edificio de la escuela que se encontraba detrás del denso bosque. Esta academia mutante en Long Island estaba más apartada que las mansiones y castillos de Westchester.
Además de los largos edificios blancos, había grandes prados, bosques y playas que rodeaban la zona, que eran hermosas y relajantes. Al oeste había un puerto privado desde el que se podía navegar mar adentro en cualquier momento. En el dormitorio, zona de descanso. Raven, cuando veas a la señora Frost, debes mostrar algo de respeto. Charles, que vestía como un adulto joven con pajarita y traje, dio instrucciones especiales. De pie frente a él estaba una niña pelirroja. La cara redonda está salpicada de algunas pecas. Las pupilas amarillas seguían girando, pareciendo muy espirituales. Lo sé, Carlos. Eres tan prolijo, como el señor Brian, siempre repitiendo cosas que ya recuerdo. La joven mística, Raven, habló con impaciencia. Su atención se centró en la pantalla del televisor. Ella no tomó en serio las palabras de Charles. La señora Frost no era una mala persona y no la lastimaría. Raven no entendía por qué Charles estaba tan nervioso. Ella es telépata y tiene poderes similares a los míos. Susurró Charles. Por eso, durante la última visita domiciliaria, usted pensaba en secreto. Señora Frost parece una mala mujer. Ella debería haber escuchado eso. Raven se sobresaltó y dio 2 pasos hacia atrás, cayendo sobre el sofá con un fuerte plop. El rostro, salpicado de algunas pequeñas pecas, estaba lleno de pánico. No me estás mintiendo, ¿verdad, Charles? No fue mi intención. Gritó Cuervo. Los profesores y los médicos eran las 2 personas a las que más temía en ese momento. Frost, ella no me va a castigar, ¿verdad? Ella no me va a obligar a escribir ensayos ni a quitarme puntos de mi examen, ¿verdad? En comparación con Charles, conocido como un niño prodigio, el rendimiento académico de Raven fue bastante normal. En su opinión, los exámenes eran un infierno. Si pudieras comportarte, tal vez la señora Frost no te castigaría. Al ver que su traviesa hermana estaba asustada, Charles no dijo mucho. De hecho, este niño mimado era todo un dolor de cabeza. Había todo tipo de ideas extrañas en la cabeza de Raven y preguntas extrañas que ni siquiera Charles podía responder a veces. Por ejemplo, Charles, ¿puedes cantar Star Spangled Man with a Plan? Charles, ¿sabes por qué la tía Rose se acuesta con el tío Pierre a pesar de que está casada con el tío Honey? Para su hermana Raven, que lo molestaba, Charles ocasionalmente se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar a esta chica que tenía 10,000 preguntas. Recordar. Actúa como una pequeña dama, Raven. Después de repetir las instrucciones, Charles se arregló la ropa y llevó a su hermana a la oficina del director. La señora Frost dijo que hoy vendría un invitado importante. Comparado con el Capitán América, que era popular en los alrededores y popular en los cómics, Superman es el joven y maduro Charles. Verdadero ídolo. Los niños precoces muchas veces preferían ser diferentes de los demás. A sus compañeros de la misma edad les encantan los pectorales exagerados, el escudo adornado con estrellas y el trasero de Estados Unidos. Charles, sin embargo, adoraba la imagen, la fuerza y el poder de Superman. Pensó que esta era la forma humana perfecta. Hola, joven Carlos. Luke, sentado en la oficina del director, vio al joven profesor 10º llamando a la puerta, seguido por la joven reservada, Raven. No consideraba a los demás como niños, que sacaban caramelos del bolsillo o hacían bromas infantiles. Aunque Charles era muy joven, tenía un pensamiento mucho más maduro que sus compañeros. Tratar a las personas como iguales hizo que fuera más fácil ganarse la buena voluntad y la confianza. Hola, señor director. Charles dijo con una expresión solemne. Verte es lo más emocionante que he hecho en mi vida aparte de convencer a mis padres para que se matriculen en la escuela. Aunque Luke era solo un administrador honorario, Charles decidió dirigirse a él como principal. Frost y yo estamos encantados de haber contratado a un estudiante tan destacado como usted. Luke sonrió, sin mostrar el más mínimo signo de disgusto hacia lo de Charles. Tono demasiado formal. Escarcha. Una pregunta surgió en el pequeño e inteligente cerebro de Charles. ¿A dónde fue la Reina Blanca? Ella es la directora, ¿verdad? ¿No debería estar ella aquí? Capítulo 344. Juego de roles, palabras implícitas.
Después de unos 20 minutos de reunión y charla, Luke tuvo una comprensión más profunda del joven Charles que tenía delante. Su conversación y sus modales intentaban imitar a los adultos. Con tono serio, pelo cuidado, pajarita y traje. A Luke le recordó al joven Sheldon. Una persona molesta con una limpieza severa y una mente igualmente inteligente. El joven Carlos. Imagen muy superpuesta con la otra. Señor director, la razón principal por la que quiero ser miembro de esta academia es que necesito encontrar compañeros y mi respeto por usted. Cuando Luke preguntó sobre los motivos para inscribirse en la escuela, Charles parecía haber escrito un borrador antes y respondió seriamente. Me encontré diferente cuando tenía 8 años. Una noche me asusté un poco por la película que vi por la noche, El zorro. Las sombras oscuras, como monstruos parecidos a murciélagos, me asustaron. La boca de Luke se torció. Esta historia me parece familiar. En el universo, al lado donde el estilo pictórico se mantenía oscuro, cada vez que se proyectaba la película El zorro. Fue mencionado. Habría un callejón oscuro, un pistolero, un collar de perlas caídas y un huérfano que perdió a sus padres. Esta escena clásica se repetiría varias veces de vez en cuando. Sierskine influyó en Steve Rogers. Vida, y esa cueva en el Medio Oriente cambió a Tony Stark. Ese callejón en Gotham fue probablemente la pesadilla de toda la vida de Batman. Me daba vueltas y no podía dormir, así que empujé la puerta de mi habitación y me quedé en el pasillo. Entonces escuché a mis padres discutir. Fue sorprendente cómo podía escuchar su conversación tan claramente a través de una pared y una puerta gruesa. No es solo la conversación. También son las palabras que mantuvieron reprimidas y no expresaron. Yo era como una radio que estaba fuera de control, recibiendo toda la información del mundo exterior. Todos esos sonidos confusos, pensamientos oscuros y aterradores, llenaron mi cabeza. Después de eso tuve fiebre muy alta durante 2 días. La carita de Charles mostraba que estaba teniendo algunos flashbacks. Su habilidad natural, despertando silenciosamente, apareció. ¿No se lo has contado a alguien más? Luke se cruzó de brazos y levantó la barbilla. El tono de su voz era normal, pero a veces inconscientemente suspiraba como si estuviera reprimiendo algo. Charles, que tenía una gran capacidad de observación, descubrió esto. Pero no se lo tomó en serio y continuó. No, señor director. Este es mi secreto. Tenía miedo de decirle algo a alguien por miedo a que me internaran en un hospital o me sometieran a algún trato terrible. Los ojos de Charles no pudieron evitar mostrar un toque de miedo. Aunque era mucho más maduro que sus compañeros, después de todo, era solo un niño. Ante sorpresas inesperadas y un futuro impredecible, todavía estaría asustado. Entonces, optó por ocultarlo. Hiciste lo correcto, Charles. Luke asintió y estuvo de acuerdo. Con ambas manos cubriendo su rostro, se contrajo levemente por unos momentos. Sus expresiones también se volvieron extrañas, como si estuvieran sufriendo algún tipo de estimulación. Subestimó a la reina blanca, y la lengua flexible de la otra parte, que podía hacer nudos con los tallos de las cerezas, estaba fuera del alcance de la gente común. Su joystick era como la cerámica que tocaba la heroína de la película Ghost. La sensación resbaladiza, la fricción a alta velocidad, el giro. Si Luke no tuviera una gran perseverancia, no sería capaz de soportar una tortura tan extrema. Una vez pensé que era el único en el mundo que era tan diferente y podía escuchar las voces de los demás y leer sus pensamientos. Charles habló un poco emocionado, sin tomar en cuenta que algo andaba mal con el director, y giró para mirar a su hermana, quien estaba aturdida y divagando en sus propios pensamientos. Afortunadamente, cuando conocí a Raven, me di cuenta de que no era el único, y también tenía compatriotas similares a mí. Desde entonces he prestado especial atención a las noticias sobre mutantes. Hasta que escuché su discurso, señor director. Me conmovió profundamente su interpretación de la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La carita de Charles estaba llena de sinceridad, sus ojos brillaban con una luz resplandeciente, una emoción llamada admiración. Entonces, fuiste lo suficientemente valiente como para confesar tu identidad mutante a tus padres y convertirte en el primer estudiante de esta academia. Eres un buen chico, Charles. Luke guardó silencio durante unos segundos, se inclinó hacia adelante y sonrió. Eres muy talentoso y tienes habilidades excepcionales.
tendrás un futuro brillante. Sin embargo, antes de poder aprovechar tu potencial, primero debes mirarte a ti mismo y aceptarte. Charles, no tienes que estar nervioso por tu identidad por miedo a que los demás te miren de manera diferente. El don mutante no es una maldición terrible o una enfermedad dolorosa, al menos no para ti. Es una forma de deshacerse de lo ordinario y volar hacia el cielo. Es la llave para abrir la puerta de la evolución, permitiéndote ver el mundo desde una perspectiva diferente. La boca de Luke comenzó su característica charla de ánimo, completamente inmerso en su papel como entrenador de vida. Pero señor director, el ser humano tiene miedo de lo desconocido. Carlos vaciló. Había estado ocultando su habilidad natural por miedo a ser descubierto por otros. Si pasamos a primer plano y aparecimos ante la opinión pública, causará cautela y disgusto, lo que provocará conflictos violentos. Hay que decir que Charles fue efectivamente un niño precoz. A su edad, podía pensar en disputas raciales y conflictos existenciales a través de los dos bandos de humanos y mutantes, que ya estaban más allá de sus pares. El carácter conservador y moderado ahora es evidente. Luke sonrió levemente y se inclinó hacia adelante, luego se echó ligeramente hacia atrás. El rostro tenso también se relajó un poco. Ocultar la capacidad de uno para garantizar la armonía con los humanos y evitar conflictos violentos. Estas fueron las ideologías rectoras del profesor Décimo. Pero él no estuvo completamente de acuerdo. No se puede ver solo el lado negativo de todo, Charles. Necesitamos aprender a considerar las cuestiones de manera constructiva. El espacio vital y las disputas étnicas son todos conflictos internos. Si queremos resolver el problema, tenemos que centrar nuestra atención en los conflictos externos. Quizás dentro de unas décadas nuestras huellas no se limiten a la tierra, el mar y el cielo. Luke dijo significativamente. Cada vez que sucedía algo grande, el nivel mínimo era una crisis de nivel cósmico. La Tierra era un planeta especial, era el origen de los dioses antiguos y también era secretamente codiciada por los demonios dimensionales. Todo trastorno cósmico inevitablemente comenzó con él o eventualmente lo afectaría. Luke no era una persona pasiva y le gustaba tomar la iniciativa. Tarde o temprano, los seres humanos tendrían que salir, entonces los problemas del espacio vital y las disputas raciales desaparecerían gradualmente y se convertirían en una nota a pie de página en la historia. En ese momento, los países y las personas de este planeta necesitarían enfrentarse a los tres imperios galácticos, los ancianos del universo, Thanos. Pronto comprenderían su propia insignificancia y sabrían que el conflicto interno no tenía sentido. Ya veo, señor director. Charles pareció haberse dado cuenta de algo y asintió seriamente con la cabeza. Todas las contradicciones internas podrían desviarse mediante conflictos externos. Comparados con las razas alienígenas hostiles, los mutantes eran insignificantes. ¿Pero dónde estaban los extraterrestres? El futuro os dará la respuesta. Frente a las dudas de Charles, Luke sonrió misteriosamente. Pero entonces su sonrisa se congeló. Como una máquina de bombeo, la fuerte fuerza de succión simplemente envolvió el alma. Si no hay nada más, ya puedes salir. Luke podía articular claramente y enunciar lentamente. Charles salió de la oficina con su hermana. Antes de cerrar la puerta, miró al director, que tenía las manos sobre el amplio escritorio. Cuervo, ¿viste? Parece que el director estaba sufriendo. Al recordar la conversación, Charles sintió que Superman estaba reprimiendo algo. Era telépata y tenía una intuición muy aguda a este respecto. Tengo hambre, Charles. Dijo Raven mientras se cubría el estómago y con una expresión ingenua. Ella no prestó atención a los detalles en absoluto. Ella solo quería tomar un refrigerio temprano. Tal vez me equivoqué. Charles tomó la mano de su hermana y caminó hacia la cafetería. Y en la oficina del director, la Reina Blanca, que no estaba allí. Se secó la comisura de la boca y miró a Luke con leve diversión. ¿Esta es tu primera vez? En su pregunta había cierto tipo de sentimiento competitivo. Lo probé una vez con Malena, pero fue en un restaurante de lujo. Luke, responde honestamente. Entonces la próxima vez iremos a un restaurante exclusivo. La Reina Blanca mantuvo la cabeza en alto. Aunque no pensaba en los celos, tenía un fuerte sentido de ambición a este respecto.
Sabes que esto solo me beneficiará a mí. Luke se aflojó la corbata. Quería tener una reunión seria cuando viniera. Sin embargo, la Reina Blanca se convirtió en directora por primera vez y estaba entusiasmada con su carrera, por lo que fue un poco difícil calmarla. También puedo darte más beneficios. ¿Qué piensas de la estudiante que tuvo que someterse al director por el bien de los resultados de su examen? La Reina Blanca se dio la vuelta y despeinó su cabello rubio, haciéndose parecer más una colegiala pobre que una directora poderosa. O la directora arrogante y descortés y el guardia de seguridad fuerte y poderoso. Luke se aclaró la garganta, tomó la taza que estaba sobre la mesa y tomó un sorbo de agua. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, estaba un poco interesado. El juego de roles era un juego que gustaba a todos. Hombres y mujeres por igual. ¿No es un poco pronto para eso? Luke actuó como una persona decente y apenas mantuvo su imagen decente. La Reina Blanca, sin embargo, siguió adelante. Le gustaba ver a Superman perder la calma. Director Cavill, si puede darme una A en el examen final. Haré lo que sea. Esta belleza rubia parpadeó y puso sus manos detrás de su espalda con una mirada inocente en su rostro. Silbido. El juego avanzó demasiado rápido. Se lamentó Lucas. Decidió cooperar con la actuación del otro. No es porque no pudo contenerse y ceder a la tentación. Solo quería jugar un juego de rol y hacer un buen trabajo como director. Luke creía que solo tenía una comprensión superficial de esta profesión. Necesitaba profundizar y profundizar más en su significado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.